Y seguimos con la segunda parte de la historia de la narcosatánica. Imagínense nada más, 9 de mayo de 1989. Y empiezan a llover dólares de las ventanas. Era lo que se escuchaba por la frecuencia de la policía luego de un reporte en una balacera en la calle número 18 del río Sena, esto en la colonia Cuauhtémoc, del entonces Distrito Federal. Un aviso que no solo arrojó la atención de las policías, sino también de varios reporteros que acudieron al lugar. Al llegar se escuchaban ráfagas de una ametralladora AK-47, un arma de alto poder poco conocida en aquellos tiempos. Pero bueno, al verse rodeados los delincuentes, se rindieron, pero cuando la policía entró al lugar, salió a la luz una de las historias más escalofriantes de la época. En el interior del departamento, además de 2 hombres y una mujer, se encontraron dentro de un armario los cuerpos de 2 hombres acribillados. Uno de ellos, el jefe de la banda, Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como El Padrino, quien había decidido que no lo atraparían con vida y exigió a sus seguidores que le dispararan en un pacto suicida. La mujer detenida era una regiomontana, ella, llamada Sara Aldrete Villarreal, quien presuntamente había hecho llegar a la policía un mensaje de auxilio en el que se decía secuestrada por El Padrino. Sara, nacida en Matamoros, Tamaulipas, en 1964 estudiaba la carrera de Educación Física en Texas Southampton College, esto en Brownsville, en Estados Unidos. Ella había conocido al Padrino en un percance vial y desde ese entonces se unió a su grupo criminal con el que con el tiempo y por sus actividades le hizo ganarse justamente los motes de la madrina, la bruja, la sacerdotisa, la concubina del diablo, la come niños y la narcosatánica. Incluso algunos testigos la relacionan sentimentalmente con el líder de la banda, hecho que, a pesar de estas fotos, nunca se confirmó. De hecho, de acuerdo con el testimonio de algunos miembros del grupo, Sara Aldrete se dedicaba a reclutar nuevos adeptos y a preparar las partes de los cuerpos de sus víctimas. Recordemos que las investigaciones revelaron que todos ellos, los narcosatánicos, secuestraban personas para torturarlas y sacrificarlas en este tipo de rituales. Ellos decían que si les quitaban la espina y el cerebro y se los comían, incluso podían hasta llegar a ser invisibles para los policías. Aquel 6 de mayo de 1989, en el departamento de la capital, Sara fue arrestada junto con sus 2 compañeros. Aldrete recibió una condena por asociación delictuosa en 1990. En un segundo juicio fue procesada por varios de los asesinatos de la sede y de la secta y sentenciada a 62 años de prisión. Finalmente, en octubre de 1995, su condena fue reducida a 50 años y en este momento está a la espera de que incluso el resto de su sentencia la pueda llevar en su domicilio. El caso se volvió uno de los clásicos de la historia criminal de fines del siglo XX y hoy, a sus 58 años de edad, Sara Aldrete es la única sobreviviente. A pesar del cáncer que padece, lleva alrededor de 34 años en la cárcel. Es más, lleva más años recluida que cuando estaba joven y en donde pelea por su libertad e inocencia. Y miren, justo para conocer más acerca de Sara Aldrete, ¿quién mejor que Francisco Padilla? Nos acompaña el día de hoy. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenidos. Quique, ¿cómo estás? Que nos va a ayudar a analizar justo el rostro de Sara. El día de hoy se estrena este documental, pero antes de pasar con él, ¿qué les parece si nos analizas un poquito el rostro? Porque recuerden que hoy la serie de original de HBO Max, vía Zoom, nos va a acompañar también la directora de Un Reto Más, pero vamos con los análisis de los rostros. Pues tenemos un rostro muy puntual. En apariencia parece una persona completamente normal, pero ya con un estudio minucioso nos damos cuenta de varios rasgos importantes. Okay. Lo primero que tenemos es el marco del rostro, es como comenzamos el estudio. Vamos a empezar. Es el marco del rostro. El marco del rostro. En el marco del rostro vemos que tiene es alargado, es una persona hipersensible y tiene abolladura. Una abolladura siempre refleja que hay un tema de problema, hay un tema de algún rasgo psicopático, y es donde tenemos inclusive en la parte de las sienes la abolladura y la presión, ¿no? Esa opresión hace que una persona tenga pensamientos psicóticos que le estén recurriendo, y bueno, en esa parte nos podemos encontrar una información importante de todo lo que sucedió con respecto a su encarcelación y todo lo que tiene ahorita en un juicio, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, que tiene que ver con la frente. La frente vemos que es una persona intelectiva, porque la tiene amplia, redondeada, tiene incluso una capacidad de negociación, pero también tiene protuberancias en la parte alta, entonces encontramos
encontramos que tiene terquedad. Y en el entrecejo encontramos que tiene una línea de expresión muy clara que se llama espada de imposición. Es una persona impositiva. A pesar de que es negociadora, vamos a ver varias discrepancias en su rostro. A pesar de que es negociadora, tiene una imposición constante. Entonces, tiene un doble aspecto. Quiere que se hagan las cosas, ahí se debe hacer. Y eso provoca una manipulación, ¿no? Ok. Por las buenas o por las malas, pero se tiene que llegar al objetivo que ella busca. Muy interesante. Las cejas. Volvemos a ver una discrepancia, vemos que sus cejas son delineadas y son sutileza, y al mismo tiempo encontramos unos párpados desarrollados, donde vemos que es exigente. Puede tener sutileza, pero puede tener también exigencia, y eso le provoca también un rasgo de manipulación importante en su rostro. Ahora vamos a pasar a la nariz. En la nariz vemos claramente que tiene un liderazgo, el tabique nasal es largo, es alargado, entonces tiene un liderazgo importante, y eso pues le provocaba también ser una cabeza en ese funcionamiento que se pudiera tener, ¿no? Entonces realmente tenemos liderazgo claro, y el liderazgo creo que lo tiene inclusive actualmente, ¿no? Así es. Vamos a pasar con las mejillas y los pómulos, por favor. Mejillas y pómulos tenemos que son amplios y en expansión. Emotividad a nivel personal. Es una persona que puede inclusive esa emotividad llevarle un aspecto pasional, y es donde puede inclusive haber una explosión en ese sentimiento, en esa emotividad, y es donde pues también tenemos un rasgo importante, ¿no? Y claro de todo lo que puede ser lo que sucedió. De ahí la relación tan interesante. Francisco, como siempre, muchísimas gracias por este análisis. Claro que sí, nos queda nada más una parte que es el naso, la boca territorial, melancólica, el nasolabial que siempre analizamos, y encontramos que, pues bueno, se le une la línea de expresión inclusive. Esa unión provoca que tenga inclusive una cuestión emotiva que también la puede llevar al tema de la tristeza, la depresión.